Bueno, ahora como les comentaba la escritora, vamos a pasar a una sección de preguntas y respuestas y aquellos que hagan una pregunta se van a llevar uno de los libros que nos Los recursos en particular, bueno, no sé, no me fijo tanto en ellos, o sea, me fijo más como por ejemplo, cuando aparecen elementos como simbólicos, eso me importa mucho y suelo revisar la simbología de cada elemento que aparece. No sé, por ejemplo, si aparece un espejo, entonces me pongo a leer sobre eso. Pero no, o sea, creo que así, la verdad, contestándote con sinceridad, es uno de los que tengo más claros, ¿no? La elipsis, pero digamos que sea recurrente, no sé, no sería una buena respuesta la que te daría, sí. Distinguida personalidad de la escritura. Y bueno, escuché parte de los comentarios que hiciste sobre tu experiencia en la escritura. Emotivo, realmente me emociona cómo es que con imágenes, porque creo que es lo recurrente, las comparaciones entre un animal, metáforas creo, ¿verdad? Propiamente. Bueno, ¿cómo es que maduras esa parte cuando dices este símbolo o esta parte de la narración aquí se ajusta con este gato, por ejemplo, como hace rato hablabas? O cómo nace esa idea de conjugar el gato con la historia? Sí, bueno, en el caso del gato en el inicio del animal sobre la piedra, pues son animales como que me parecen también sumamente enigmáticos, ¿no? O sea, su mirada, por ejemplo, me parece que alcanza cosas que no podemos distinguir. Y en ese sentido, o sea, ahí era como tener ese animal al principio de la novela donde iba a ocurrir todo eso tan extraño, era como abrir una puerta con ese animal simbólico, ¿no? Hacia un universo extraño que invade, ¿no? Además, o sea, la animalidad que entra, ¿no? A la casa, ¿no? Un poco eso. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por estos momentos. Cuando uno empieza a escuchar, ya hay todo un andamiaje tremendo ahí. Ya me pareciera ser que a primera instancia tienen razón aquellas personas que, como usted lo dijo, son obras muy pensadas, demasiado pensadas. Pero la experiencia de la niñez y la práctica constante creo que han dado para, yo no sé qué tanto había que redundar en algo para sacar un trabajo así. Creo que no es mucho tanto, sino que ya sale de forma natural, al menos así me parece. Ya hay tanto trabajo que de verdad empezar a desmenuzar una idea tras otra, y sí nos lleva de un hecho a otro, y efectivamente pareciera ser que se salta de un momento a algo distinto. Sin embargo hay una conexión. Y de todo eso, se dice que una obra literaria también es resultado del contexto, sobre todo. La pregunta sería, en esta forma de escribir, en esta forma de expresar la realidad, de hacer comparaciones y de sacarnos de ella o de mostrarnos de otra realidad, incluso nos dijo que trataba de escaparse. Sí. Uno diría, bueno, ¿de qué se trata de escapar? Nuestro mundo es, a pesar de lo complejo, de lo difícil que estamos viviendo, ¿cómo se podría hacer una obra? No sé, yo sé que esto se tendría que hacer para ver el resultado. ¿Por qué no escribir ahorita del México que estamos viviendo? El lenguaje que usted utiliza, la forma, los recursos son muchos, no solamente la elipsis y esas cuestiones. De verdad que nos hacen ver así una realidad que no existe. Y esta realidad que estamos viviendo ahorita nosotros como mexicanos, ¿ha tenido usted la necesidad en algún momento de decir, ya basta
en una obra donde efectivamente ya se pida que México ya deje de ser lo que somos ahora, porque los que en la niñez ni de chiste nos imaginábamos que íbamos a vivir esto. Los jóvenes que han nacido viviendo esta realidad, pues es muy distinto. Perdón, ustedes que los jóvenes que llevan unos cuantos años, 15, los que nosotros lo vivimos hace 40 años, pues no, era un México muy hermoso, lo sigue siendo, pero ¿cómo podrías hacer con usted? ¿Acaso es una pregunta que es muy, pues ahora sí, hasta que se haga la hora se pudiese saber, ¿no? Pero no sé, habría que imaginarse un poquito. Sí, supongo que, bueno, no creo que sobre todo lo digo por esta novela, por El beso de la liebre, la que le van a dar. Sí, de nada, al contrario, no es que no se trate de la realidad contemporánea, ¿no? O sea, pareciera que no, quizá por todos estos elementos fantásticos y demás, ¿no? Sin embargo, yo creo que va a encontrar algunos capítulos donde quizá está como más llevado a la superficie, que se trata de un tiempo pues no muy lejano, digamos, ¿no? De cuando se publicó este libro, pero que se parece a este mundo, ¿no? Yo decía que creo que se parece mucho al mundo de hoy, ¿no? O sea, a lo que voy es que muchas veces a mí me interesa más como hacer como una elaboración que sí podría corresponder quizá a un mundo que podría pasar, ¿no?, ante la vista como un mundo distinto, pero es un mundo que tiene mucha correspondencia, el mundo de esa novela, con el mundo de hoy. Es un mundo que está descompuesto, es un mundo absurdo, ¿no? Y bueno, en la protagonista están encarnados muchas cuestiones que tienen que ver con una procuración de sentido ante la realidad, ¿no? O sea, un tratar de comprender cuál es el sentido del mundo contemporáneo, ¿no? Hacia dónde va todo esto que a veces parece tan absurdo, ¿no? Todo lo que resulta tan desigual, ¿no? Y en ese aspecto, pues, lo que he hecho en los últimos tiempos, que quizá tiene una connotación más clara, más evidente con respecto a la realidad, son textos que publico cada mes en una columna que tengo y que son muy textos sobre la cotidianidad, ¿no? Sobre cuestiones. Pero bueno, en la novela que estoy escribiendo ahora, que también tiene mucho esta cuestión corporal que les comentaba, también existe una composición que corresponde a ciertas cuestiones del país, ¿no? A mí, o sea, en estas dos novelas podrán ver que no hay una localización precisa de los lugares, por ejemplo, ¿no? Son lugares o inventados o lugares que no tienen nombre, ¿no? Sin embargo, en esta novela que estoy escribiendo ahora sí hay una como vertiente, a pesar de que sí continúan muchos elementos fantásticos o del mundo de lo extraño, hay también otras referencias que sí son claramente a México, al mundo de hoy, ¿no? No sé si contesté. De nada. Hola, buenas tardes. Bueno, más que preguntas son comentarios. El primero, hablabas sobre los autores que estás trabajando y uno en particular por el asunto de la luz, ¿no? Y bueno, a mí me llamó la atención porque estabas comentando que tú empiezas con el personaje para empezar a desarrollar tu novela, ¿no? No sé, pensaba que la relación que tiene la luz tiene que ver con que el personaje por sí mismo te va aclarando, te va dando luz de lo que va a pasar o te va iluminando su camino. Y la segunda cosa que se me hizo muy interesante cuando hablabas del otro, ¿no? El lector, o este fantasma que está persiguiendo al escritor o merodeando al escritor, ¿no? Entonces, ¿cómo se le llamaría a esta acción de escribir sin estar pensando en ese fantasma, ¿no?
o no pensar en ese fantasma. Y Corea, creo que tú tienes esa experiencia, ¿no? Tu diario que escribiste y que ni siquiera tú lo has leído, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opinión tengas al respecto sobre eso. Bueno, sobre lo de el personaje y la luz, sí, pensaba también en la escena, ¿no? Teatral, por ejemplo, ¿no? En la luz, así que focaliza, ¿no? Que también eso lo hace bastante Gardea, como estas cuestiones, como si hubiera un director de iluminación en sus historias que está apuntando así a un lado y a otro. Y sí, los personajes para mí son pues, la parte más relevante de la escritura, ¿no? Hago un trabajo, como decía, de bastante elaboración psicológica y eso, y sobre tu otra pregunta, pues creo que, a ver, claramente era sobre el otro, sí. Es que, bueno, yo creo que yo o sea, no sé si he experimentado eso de escribir sin pensar que alguien me va a leer, quizá porque siempre, quizá por lo del candadito, ¿no? El candadito no era gratuito, ¿no? Yo tenía que cuidar lo que escribía porque siempre iba a haber alguien que le iba a leer, a lo mejor, ¿no? Tiene un poco que ver con eso, ¿no? Entonces, pero me imagino que sí hay momentos, donde hay un como borramiento de eso, ¿no? Creo que es de los momentos tal vez más agudos de cuando uno está escribiendo o cuando uno ya hizo un buen recorrido por ese mundo de ficción y entonces pierde un poco la pista, ¿no? Y ya se pierde ahí. Y entonces estás así como nada más obedeciendo a lo que pues salga ahí, ¿no? A lo que vaya saliendo. Y creo que ahí sí hay como que uno un poco desaparece en ese punto, ¿no? Pero ya es después de un tiempo de trabajo con un texto, de un tiempo largo con un texto. Sí, no sé si contestas. Gracias a ti. Hola, Daniela. Pues, en primer lugar, agradecerte mucho que estés presente en Ecatepec. No, muchas gracias. Al contrario. Se ha hablado de la realidad social, que sí es un tema importante, pero también está una realidad estética que no podemos jamás en ninguna circunstancia eludir, ¿verdad? Quisiera hacer como que varias preguntas. Una, dada tu formación académica al haber estudiado letras y tu doble oficio de crítica y de escritora, no hablaste sobre el tema de la crítica literaria. ¿Ya se ha generado alguna crítica respecto a tu obra? ¿Es importante la crítica para Daniela en conjunto? Esa es como una primera, ¿no? Una segunda, a mí me parece muy importante este aspecto que mencionas respecto a la estructura, que tienes como tu esquema, cuando hablaste incluso de cómo vas integrando todo, pero que al final vas eludiendo, ¿no? Transgrediendo, diríamos, ¿no? A mí me parece muy bueno porque me da la pauta como para, sin conocer la obra, estar anticipándome a leer una obra de arte, por la transgresión que existe al respecto. En los textos, en los fragmentos que nos leíste, encuentro la influencia de Poe con El Cuervo, cuando llega al busto de Palas, pero aquí es el gato abajo de la cama. También veo ese ritmo más villaurrutiano, donde en el pellejo, como que alcanzo a percibir un ritmo, allí cierta imagen poética que me hace pensar en los nocturnos de Villaurrutia. Quisiera saber si en este sentido puedo tener un poco de lectura crítica al respecto. Y de momento es todo. Sobre la crítica es muy importante. Yo hice parte de mi licenciatura tuvo una especialización, digamos, en crítica literaria. Por eso lo primero que publiqué en medios impresos fueron críticas y reseñas y ese tipo de trabajo. Me parece que sí es muy relevante porque, bueno, como
creo que una buena crítica como que multiplica esas posibilidades de un libro, ¿no? O de una obra de arte, ¿no? Es decir, no sé, o sea, incluso cuando es una crítica negativa, ¿no? Da posibilidad de discusión, de debate, de reflexión, ¿no? En ambos casos. Creo que no, bueno, desafortunadamente ya llevamos un tiempo en el que desaparecieron muchos suplementos, luego reaparecieron algunos, pero me parece que hace mucha falta que existan más espacios de crítica literaria. Yo, bueno, aparte de lo que les decía de mi vida académica y eso, trabajé como editora en algunos lugares, bueno, en museos, pero también trabajé en un suplemento de libros que se llamaba Hoja por Hoja, que era un suplemento de reseñas y críticas solamente. Se encartaba en el Reforma y en otros 10 periódicos, creo que era. Y era, pues realmente, bueno, uno de los trabajos más emocionantes que he tenido, porque pues llegaban libros y había que pensar quién podía hacer la reseña, ¿no? Y estábamos siempre alrededor de eso. Sobre la crítica a mi obra, pues a mí sí me cuesta, o sea, hablaré también de soslayo de eso porque tiene que ver, me cuesta mucho el mundo literario, digamos, como la parafernalia alrededor, ¿no? El que de pronto uno tenga que responder a ciertas cosas que se da por sentado que un escritor tendría que poder hacer, pero no entiendo bien por qué, ¿no? De repente eso me ocurre, como que no sé, porque de pronto hay momentos donde el escritor es una figura que puede hablar casi de cualquier cosa, ¿no? Y no sé, me parece como raro, no sé en qué momento sucedió eso. Y si me afectan, pues he tenido, o sea, ahora no recuerdo como algún comentario en prensa en particular. Sí recuerdo uno de un reseñista que decía que yo era una lectora y una estudiosa de Clarice Lispector, pero que no era Clarice Lispector, ¿no? Y así decía su línea, ¿no? Y yo, bueno, pues no soy, ¿no? Entonces, no sé, esas cosas dicen que lo mejor es no verlas, ¿no? Yo la verdad sí he leído las reseñas que han salido y así, me sorprende de la misma manera que me sorprende cuando me hacen un comentario un lector sobre el libro, pues me sorprende de pronto como las conjeturas, ¿no? Esto que me dices tú que encuentras de esas correspondencias con otros autores, ¿no? Desde luego que los conozco, los he leído, pero uno no sabe, o sea, yo ahí sí no pienso mucho en eso, pues, o sea, son cosas, porque tengo muy mala memoria además, ¿no? Entonces, lo que me pasa es que creo que se trasladan, ¿no? O sea, todas esas lecturas van como, se transminan, ¿no? Hacia el texto, y eso va apareciendo y aparecen esas influencias o esas lecturas por allí, ¿no? Creo que lo más importante y es algo que me repito, o sea, no es que yo lo tenga así como que me sienta muy segura de eso o que me sienta que sienta que eso ya lo domino, pero creo que lo más importante es que el autor, el escritor, trabaje con el mayor silencio posible con respecto a eso, a eso que es como lo que está ya más allá de él, ¿no? Porque cuando uno termina un libro y lo manda a dictamen editorial, pues ese libro ya no, de algún modo no es de uno, ¿no? Se va, ¿no? Como cuando un hijo se va, supongo, o sea, abre la puerta y se va al mundo y ya no te pertenece. Entonces creo que eso todo, o sea, como que puede hacer mucho ruido en el momento de escribir. Mi primera novela tuvo una muy buena recepción y también salió en Argentina, como comentaba al principio, pero ha sido difícil para mí en cierto punto, o sea, como lograr que los demás me puedan separar de ella, ¿no? Como que después la otra que es distinta, no sé, uno causa también una serie de expectativas, yo supongo, con sus libros, ¿no? O sea, como que la gente dice, bueno, pues va a escribir más o menos de algo así, y si uno no lo hace así, pues de repente
los lectores están esperando que ocurra, pues, como de cumplir como cierta expectativa, ¿no? Y yo creo que de todo eso uno debe de olvidarse bastante, porque si no es un trabajo extra que no abona a la escritura, ¿no? Que la hace tropezar en todo caso, que la complica en el mal sentido, ¿no? No sé si... Daniela, Ecatepec es tu casa. Muchas gracias. Y Casa de Morelos también. Muchas gracias. Notamos en tu obra que abarcas mucho el tema de la transformación, del cambio, de la evolución. En El beso de la liebre, Hipólita Thompson, el ser otro, el despellejamiento, el desollamiento, ¿no? Aquí estamos en el pueblo de Acalhuacan. Aquí exactamente es el pueblo prehispánico de Acalhuacan, que significa lugar de canoas. Ahí donde está esa estructura colonial, hay 3 túneles por donde pasaban las canoas que cruzaban de un lago a otro. Sí, tenemos un temazcal aquí, estás invitada al temazcal, igual que todo el público, todos los sábados. Y domingos. Y domingos también, exactamente, sábados y domingos. Entonces, bueno, gente de la mexicanidad dice que el desollamiento, más allá de un proceso de violencia en contra de un enemigo, es o era un símbolo de transformación, de cambio, de ser otro. Me gustaría mucho que nos ahondaras más sobre esta característica de tu obra, de la transformación, el ser otro. Nosotros aquí en Casa de Morelos no somos parte de la institución, somos gente de la sociedad que venimos a tratar de hacer una labor aquí en Casa de Morelos. Estamos construyendo la compañía de teatro de Casa de Morelos, y parte del trabajo de los actores, de las actrices que están trabajando aquí, es el de transformarse, el de ser otro. Si nos ahondas un poco sobre este ser otro. Gracias, Daniela, por estar en Ecatepec. Muchas gracias. A ver, creo que la existencia no sería tan maravillosa ni tan terrible en muchas ocasiones si no estuviéramos acompañados por los demás, ¿no? En un sentido, ¿no? Pero estoy convencida, porque el teatro también así me lo enseñó cuando estudié un poco de teatro, de actuación, y porque la escritura sí también me lo reitera, que la observación de los demás, ¿no? Una observación plena, me refiero, una comprensión desde el lugar que el otro ocupa en el mundo, es uno de los mayores aprendizajes que uno puede tener, no solo de ese otro que está aparte de mi cuerpo, es decir, que mi cuerpo acaba aquí y empieza el cuerpo del otro, sino que hay una posibilidad de un autoconocimiento también, ¿no? A través de los ojos de los demás, a través de la vida de los demás. Por ejemplo, yo pienso que una mirada es que la mirada es la historia, ¿no? Que cada uno de nosotros miramos de una manera por todo lo que hemos vivido, ¿no? Y eso me parece maravilloso. Me gustaría algún día poder escribir algo que tenga que ver con eso en particular, ¿no? Cómo nuestro modo de poner los ojos en el mundo, en la realidad, de abrirlos, de cerrarlos, de la gestualidad, lo que podamos transmitir a través de ellos, es como toda esa historia sucediendo en nuestra mirada, ¿no? No es o sea, nada de lo que hemos vivido antes. Eso me parece fascinante de cada uno de nosotros. Yo soy y estoy hablando aquí de esta manera y tengo resaca de gripe, y todas estas cuestiones que traigo aquí. Es como lo que les decía de la escritura, uno va indagando
y finalmente llega a una página y dice, bueno, aquí ya terminé este capítulo, pero eso es resultado de toda una búsqueda. Y lo mismo pienso que es la mirada de cada uno de nosotros. Me parece que allí es donde está la historia particular de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, a través de ella yo siempre trato de buscar el enriquecimiento y el conocimiento de ese otro que está hablando, ¿no?, conmigo, y que yo estoy hablando con él. Y el ser otro implica, bueno, en el teatro en particular, prestar todo lo que uno es, o en buena medida, ¿no?, lo que uno es para representar un personaje. Y todo eso que uno entrega, vuelvo a lo mismo, o sea, mientras más, decían, bueno, varios maestros que tuve, como que mientras más, pues sí, conocimiento, pero además posibilidad de acompasar y de moldear las emociones que uno siente, puede otorgarle más posibilidades al personaje, ¿no? Como que el personaje puede crecer a través de esas emociones que uno ya tiene. Por eso para mí los actores son como héroes, ¿no? Para mí son como de una valentía muy grande, porque no hay, o sea, claro, hay toda una serie de técnicas y de recursos, ¿no? Sin embargo, cuando uno representa a otro personaje y realmente el personaje se apropia de uno y uno se apropia de ese personaje, que se parece también a la escritura, está siendo muy valiente, está entregándose a otro que, bueno, conoce por referencias de un texto, ¿no?, pero que no sabe realmente quién es, y además también está esa doble vuelta, que es cómo cada personaje es distinto, pues con cada actor también, ¿no?, y con cada director y todas esas posibilidades. Entonces, bueno, pues en conclusión lo que diría sería que creo que sin el ser otro, para mí en la escritura, por ejemplo, o sea, hablando de la escritura, sin ser ese otro personaje protagonista o esos personajes que están en lo que estoy escribiendo, mi ansia es lograr ser ellos cuando lo estoy haciendo, ¿no? Esa es mi gran preocupación. Y luego el otro día me pasó que cayó un personaje ahí en un estado que no entendí de dónde venía, y me quedé como pensando en por qué se puso así, un poco, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cosa. Gracias. Cosas que me gustaría que nos compartieras. Veo que, bueno, hay varias, quizá referencias, quizá un poco de gusto por autores. Me recordó un poco cuando leíste sobre el animal a Gregorio Samsa de Kafka, ¿no? Este joven que amanece convertido en una cucaracha. Cuando hablaste un poco de los personajes, que es lo primero que tú formas, y que estos personajes tienen en cierto modo una personalidad ya propia, ¿no?, que llegan y que se apropian del escritor para hacer, ¿no? Me recordó también un poco de Niebla. Y obviamente has de tener pues bastante literatura surrealista en estos paisajes que se diluyen, que se transforman. Me gustaría conocer cuáles son tus autores preferidos, primeramente. Y en segundo lugar, una idea que creo que se ha estado repitiendo y que creo que es bastante interesante en lo que postulas en tu estética, es esta idea de la ambigüedad, esta idea del transformarse, de redescubrirse a través de la escritura y de la literatura. ¿Hasta dónde esto también no representa un peligro? Tú hablaste de ese miedo, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que ahondaras un poco más sobre ello. Gracias. Entonces, lo primero es, perdón, es que ya, la primera era exactamente los escritores, sí. Bueno, mira, sí, hablaba de la metamorfosis antes. Bueno, para mí fue muy sobrecogedor cuando leí esa novela, porque me asombré en ese inicio, ¿no?, como empieza la metamorfosis. Me asombraba que pudiera contarse algo así y que además fuera creíble, ¿no? O sea, eran como esas dos cosas, ¿no? Que pudiera contarse algo tan extraordinario y que sí
pues sí, ¿no? Así ocurre en ese libro, ¿no? Y de alguna manera, como bien sabemos, pues está todo este asunto de lo kafkiano y estamos en ello, ¿no? Muchas veces. Entonces, para mí fue un libro que determinó mi acercamiento a la escritura por esa posibilidad y que me fascinó, ¿no? Como hacer un poco lo que uno se le dé la gana, en cierto sentido, inventar la historia que uno quiera y que pueda ser leída y que pueda ser creíble, ¿no? Eso me gusta de la escritura, de la ficción. Y bueno, sobre otros autores, pues mira, no es que tenga autores preferidos, o sea, tengo algunos libros que me han determinado, que me han importado, pero soy como mala para seguir, por ejemplo, toda la obra de un autor o toda la... pero bueno, por ejemplo, me sorprendió, leí La trompetilla acústica de Leonora Carrington y me sorprendió mucho ver cómo había un universo que yo me encontré que me parece muy familiar, ¿no? Como unas correspondencias allí en eso. Me gusta mucho César Aira, ¿no? Por toda la condición como difícil de prever de sus textos, como por esta cosa que tiene tan imaginativa y de pronto empieza en un sitio y en unas páginas estás en una cosa completamente disparatada, ¿no? Me gusta como ese juego loco que hace con la escritura y creo que un poco quizá en El beso de la liebre eso esté presente. Luego lo otro que me preguntabas era acerca de la... Espera. Sí, de ese peligro que hablabas. Del peligro, es que lo quería eludir, es lo que pasa. No quería contestarte, entonces ya lo borré. Sí, es muy peligroso, sí es muy peligroso. Mira, yo estoy dispuesta, o sea, lo que te diría es que he estado dispuesta a escribir de manera arriesgada. Ahora, eso sí es peligroso porque cuando uno vuelve al texto pueden pasarte varias cosas, ¿no? Pero una de las cosas que puede pasarte es como sentir como una enorme vergüenza de cómo salió eso de ti tan asquerosamente feo, ¿no? Entonces, eso puede producirte angustia, inquietud, desagrado hacia tu propio pensamiento, ¿no? Pero también creo que todo eso tiene un valor, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que no somos, o sea, que todos estamos llenos también de cosas horribles en muchos sentidos, ¿no? Entonces, me parece que ese riesgo o esa búsqueda de los límites a mí me arroja luz otra vez, o sea, para hablar de la luz, a mí me arroja como luz acerca de lo que quiero averiguar. Quizás es como un trabajo más sobre el inconsciente o sobre lo hondo del pensamiento, porque a veces no tengo claro qué es exactamente eso que quiero averiguar, sino que voy sabiéndolo conforme escribo, un poco eso. Sí. Te contesté, ¿sí? No, gracias a ti. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Yo quisiera hacerte una pregunta porque soy escritor, pues también he escrito algunas novelas, autopublicado yo mismo, ¿no? Pero se me hizo muy atractivo eso que hablaste de escribir no lineal. Y se me hace difícil, o sea, siento que no sé si sea posible que yo lo pudiera hacer. No sé si haya alguna especie de que nos dieras alguna literatura sobre que podamos leer y ambientarnos en ese tema, o si dan algún taller, o si es algo así como para nada más para los que estudiaron la carrera de literatura, ¿no? Que se me hace un poco difícil hacer eso, ¿no? Lo que estás haciendo, ¿no? Estar en un lado y salir a otro lado y dejar que el lector intuya lo que dijiste, ¿no? Al principio, ¿no? Que el lector intuya lo que había pasado, ¿no? En ese momento. Y bueno, ese lado. Y por otro lado, cuando dijiste que tus tesis fueron acerca de unos autores, ¿no? De unos escritores, me imagino que si en el momento en el que alguien
analice tu obra ya, ¿no? Y diga, voy a hacer mi tesis sobre Lorena, ¿no? Y ¿cómo te gustaría que te catalogaran, ¿no? Porque, por ejemplo, yo escribo algo que yo llamé literatura prehispánica, que he tenido problemas porque no existen derechos de autor, esa línea no existe. Y entonces me dice, bueno, pregunto, ¿no? ¿Tú cómo llamarías a tu obra, ¿no? O sea, literatura irreal, surrealista, esquizofrénica o involutiva, o no sé, algo, no sé, digo, no quiero ser un majadero ni nada, ¿no? No. Gracias. De nada. A ver, pues sobre lo primero que me dices de lo lineal, pues es que yo creo que pues cada quien escribe como va sintiendo su texto, ¿no? O sea, no... ¿Qué quiero decir con eso? Que sé que hay muchas personas que escriben de manera lineal, ¿no? Y eso, pues no, o sea, está bien, ¿no? Solo a mí, como el imaginar una historia en orden, me cuesta trabajo. Como que imagino más bien a través primero del desorden, del ir buscando, y luego es que, conforme voy avanzando, es que se va ordenando la historia y voy acomodando las partes, ¿no? Y sobre lo que me preguntabas acerca de mi obra, de cómo, pues no sé, no lo he pensado. Lo que sí estoy segura es que voy a deshacerme de todos mis diarios. Pero no lo he pensado, y no sé si me gustaría pensar cómo se denomine. Yo creo que es bastante desastroso lo que he hecho. O sea, también porque, por ejemplo, tengo muchos textos publicados así en antologías, sueltos por ahí, y encuentro que son muy, bueno, a mí me parece, no sé, a lo mejor me equivoco, pero que son muy distintos entre sí también. Entonces, no sé, sí hay ciertas cosas que permanecen, ¿no? Como lo que decía, la inquietud sobre el cuerpo, sobre lo extraño, sobre lo que amenaza tal vez, ¿no? Sobre la muerte, el amor, pero pues son distintos entre sí. Hay una tesis que escribió un compañero de la maestría donde comparaba México con Argentina a nivel de producción editorial e incluso también de lectura, y daba un dato muy interesante, que mientras a principios del siglo XX en Argentina la mayoría ya sabía leer y escribir, en México a principios del siglo XX la mayoría no sabía leer y escribir. Y luego establece una diferencia entre nuestros dos países, que económicamente son muy similares, pero allá tienen mayores grados universitarios, ¿no? Y tiene una industria literaria incluso a nivel de tasa más grande con relación a la cantidad de argentinos que son, ¿no? Porque los mexicanos somos 120 millones de habitantes. Bueno, se relaciona un poco con el alfabeto funcional y todo esto, con el alfabetismo funcional, ¿no? Incluso también lo asocia con que en México primero llegó la televisión antes de que mucha gente supiera leer y escribir, y lo compara, ¿no? con este país del sur. ¿Qué tendría que hacer tanto los escritores como las industrias literarias, sobre todo entendiendo pues, el lugar en el que estamos, que está como en la periferia cultural incluso, ¿no? Alejado de estos grandes lugares, ¿no? Pues para promover precisamente que haya más lectura y escritura, ¿no? Digo, creo que el año pasado estábamos en un promedio de 2 libros, ¿no? Por año, una cosa así en México. Que la lectura suceda de otra manera implica desmontar todo un sistema muy poderoso en el mal sentido, ¿no? con muchos recursos que es difícil eludir, ¿no? Es decir, los grupos editoriales cada vez tienen más sellos editoriales dentro, y no se sabe, bueno, yo no lo sé bien cómo eso funciona en términos pues de negocio, pero también de contenidos, ¿no? O sea, cómo deciden 2 editoriales que están dentro de un gran grupo, por ejemplo, que van a publicar este tema unos y este tema los otros. O sea, no entiendo bien cómo son las líneas editoriales ahí, no entiendo a qué responden, pero supongo que responden mucho a un criterio de mercadotecnia, de venta, ¿no? Y ahí es donde nos metemos al territorio de la oscuridad, ¿no? Porque esos criterios están determinados pues por muchos factores que no tienen que ver
con los lectores, en realidad. O sea, tienen que ver con que se ha posicionado un tema, por ejemplo, que está un tema de coyuntura, ¿no? Y una serie de libros que tienen que ver con eso mismo, pero en realidad no necesariamente con lo que un lector está buscando en una librería, por un lado, ¿no? Luego está por otro que las novedades editoriales, bueno, ponle que ya están distintas editoriales más pequeñas, más grandes, en fin, una mesa de novedades editoriales de distintas editoriales. Pues la novedad del libro nuevo, el libro que acaba de salir, tiene creo que un mes de exposición en esa mesa y después se va de allí, un mes solamente, que no es nada, porque además un lector va a una librería y ve un libro y pues no necesariamente lo compra esa vez, ¿no? Luego vuelve y luego a lo mejor ya no lo ve, lo va a buscar y a lo mejor ya incluso lo sacaron porque pues no se vendió, ¿no? Entonces todo eso es muy complicado de cambiar, ¿no? Ahora hay por suerte otras editoriales que están pensando más en hacer un catálogo de otro tipo, de publicar, o sea, textos distintos, ¿no? Que tengan otro tipo de propuestas literarias y que tengan lugar, y lo han conseguido, ¿no? Y cómo hacer que haya más los escritores, cómo podemos hacer que haya más lectores. Yo lo que creo es que, digo, a lo mejor es una respuesta como, bueno, es la respuesta que le puedo dar, o sea, lo que creo es que uno debe ser consecuente con lo que tiene que escribir, en el sentido con lo que uno siente que tiene que escribir, ¿no? O sea, y no tratar de no entrar en un juego donde intervengan otras partes, ¿no? Donde intervengan otras cosas, sino creo que así quizá pues al ser más particulares o al ser más de cada, como digamos, una literatura más de autor, ¿no? Pues creo que eso tiene a veces mayor alcance que otro tipo de literatura, ¿no? A lo mejor no de inmediato, no en el corto plazo, pero a lo mejor sí a través del tiempo, ¿no? Eso queda allí y luego se recupera y se vuelve a leer. Y bueno, creo que todo este tipo de labores, o sea, esta conversación que hemos tenido hoy aquí, pues son muy, muy enriquecedoras también para los escritores, ¿no? Porque podemos un poco pues intercambiar y escuchar y ser cuestionados sobre lo que hacemos, ¿no? Y todo ese diálogo pues es enriquecedor también, ¿no? Y lo que creo es que pues que la lectura, o sea, sí hay otra cosa importante que es quizá que se fomente en casa, ¿no? O sea, que se trate como de fomentar en la casa, pero eso luego es muy complicado también, ¿no? O sea, eso luego es difícil de conseguir, ¿no? Porque no hay tiempo, porque no hay manera de conseguir los libros, ¿no? Entonces, yo diría que pues como que desmontar ese aparato, ese universo tan rígido que determina lo que se lee, ¿no? Porque al final, bueno, hay un punto donde no te queda mucha alternativa y acabas leyendo algo que a lo mejor no era lo que buscabas, ¿no? Y ahí sí yo soy una defensora de eso, de que si uno toma un libro y no te está gustando, no lo sigas leyendo, ¿no? Toma otro y lee otro libro y quizá por ahí encontrarás el libro que en ese momento te diga cosas que tú necesitas o que quieres escuchar, ¿no? Pero esta lectura como de tienes que terminar un libro, bueno, yo nunca he sido partidaria de ella, ¿no? Yo creo que los libros, además, o sea, creo que es algo que ocurre, ¿no? Uno se encuentra con un libro y, por ejemplo, en un momento dado ese libro no te hace eco, no te interesa, y más adelante vuelves a tomarlo y entonces el libro llega, ¿no? Tiene sus momentos, no es algo como que pueda generarse de manera automática, ¿no? Y en ese sentido, como estamos en un mundo donde todo es precisamente automático y maquímico y así, pues todo este tipo de expresiones pues encuentran dificultades, ¿no? Incluso a mí para escribir, digamos, anotaba hace rato unas cosas como sobre la importancia de cómo
silenciar el mundo, ¿no? Cuando uno escribe, ¿no? Cuando uno lee. Creo que por ahí, tal vez empezando por ese tipo de posiciones críticas ante la realidad, podemos tener mayores lectores, ¿no? El Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Centro Comunitario Ecatepec Casa de Morelos, otorga la presente constancia a la escritora Daniela Tarazona por su invaluable participación en las Jornadas por la Paz con la conferencia La Escritura y la Experiencia. Ecatepec de Morelos, Estado de México, a 13 de julio de 2019.